Cuando los clientes nos cuentan su experiencia y el valor que nosotros le agregamos a través de nuestro programa de prevención y promoción de riesgos, realmente vale la alegría y todo el esfuerzo que hemos dedicado en promover esa cultura de prevención y de buenas prácticas en la organización. Gracias a todos por acompañarnos. Estamos muy contentos de poder recibirlos y contar con su presencia, a nuestros distinguidos clientes, intermediarios, y sobre todo saber que contamos con clientes e intermediarios de cada rincón de República Dominicana, de la zona este, de la zona norte, de la zona sur. Muchísimas gracias por hacer acto de presencia. Eso realmente demuestra su compromiso con el objetivo que nosotros tenemos con este programa. Así que solo nos queda agradecerle que ese acompañamiento y ese respaldo que ustedes nos dan durante toda nuestra trayectoria es un refuerzo de la confianza y el respaldo que nosotros le brindamos a ustedes, pero también ustedes confían en nosotros. Damos formal inicio a lo que es nuestro segundo Foro Internacional de Prevención de Riesgos, en el que presentamos nuestra intención de acompañarlos a través de la generación de recomendaciones que permitan precisamente mitigar el riesgo de pérdidas que pudieran surgir en sus giros de negocios. En estos momentos, cada vez se hace mucho más relevante separar espacios como este, pues nos permite ampliar la mirada ante la exposición a contextos de vulnerabilidad. Luego de una pandemia y entendiendo los riesgos a los que se exponen los negocios, sobre todo en un país como el nuestro. Quiero aprovechar para saludar a nuestro anfitrión principal, a Wilfredo Vaquero, vicepresidente ejecutivo de Riesgos Generales y Vida en Seguros Universal, y con él a todos los ejecutivos que nos acompañan de Seguros Universal y Grupo Universal. Y a Wilfredo vamos a pedirle que venga por aquí para que nos acompañe y nos regale unas palabras. Bienvenidos sean todos. Muy buenos días, gracias Cristi. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos. En nombre de Seguro Universal, les extendamos nuestro agradecimiento por ser parte de este programa del Foro Internacional de Prevención de Riesgos. Este evento es una iniciativa que responde a nuestro propósito de brindar tranquilidad y respaldo a nuestros clientes y relacionados, siendo habilitadores de conocimiento y promotores de la gestión y la reducción de los riesgos. Para nuestra empresa, con sus 58 años de trayectoria, es fundamental el poder acompañar a nuestros clientes con soluciones y propuestas que le permitan asegurar su bienestar y sostenibilidad del negocio. La prevención del riesgo es esencial para nuestra gestión empresarial, por lo que el programa de promoción y prevención de riesgo apalanca su propuesta de valor en 4 pilares de ejecución: la gestión del riesgo, la gestión de la relación con nuestros clientes, el impacto positivo en las utilidades y sobre todo la implementación de buenas prácticas. Este programa, desde su formación en el 2018, tiene el propósito de mejorar los sistemas de protección, reducir la frecuencia y severidad de los desastres, así como el impacto que permea en la continuidad de nuestro negocio. Una manera de acompañar a nuestros clientes es a través de las inspecciones de riesgos, en la cual nuestro equipo de ingenieros expertos y capacitados realizan visitas a sus empresas en coordinación con sus intermediarios, con miras a fortalecer e identificar las mejoras a aquellas áreas de oportunidad. En estas visitas se validan que sus instalaciones cumplan con las normas vigentes y, en caso contrario, apoyarlos a través de un programa de recomendaciones a implementar. Nuestro programa va evolucionando y a medida que vamos identificando oportunidades, promovemos soluciones con las que podamos anticiparnos y apoyar a nuestros clientes. Esta revisión constante nos permite desarrollar propuestas como la más reciente incorporación de servicios de consultoría de riesgos eléctricos, en procura de complementar las recomendaciones que surgen del proceso de inspección, convirtiéndose en un importante valor agregado. La mejor manera de responder a los riesgos es estar preparados. Si bien nos toca actuar y gestionar la incertidumbre que generan los posibles eventos,
Tener el conocimiento y anticiparse son las alternativas ideales para salvaguardar el crecimiento, la productividad y el bienestar de nuestros negocios. Recuerden que en Seguros Universal tenemos el compromiso de acompañarles y proporcionarles tranquilidad y respaldo en todo momento. Nuevamente, muchas gracias por su presencia. Les invitamos a aprovechar al máximo este espacio en donde estos expertos nos honran con su presencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Wilfredo. Y como la resiliencia forma parte de lo que debemos transmitir esta mañana, pues me complace presentar a Timote Graziani, que es fundador e instructor principal de la firma CAP Resiliencia, una firma cuyo objetivo principal es ayudar al desarrollo de la resiliencia organizacional, de la gestión de riesgo y de la continuidad del negocio en América Latina. Es un amplio conocedor de la materia y desde esta perspectiva nos va a exponer sobre la que es la continuidad del negocio. Bueno, Timote, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que le saquen muchísimo provecho a lo que tiene para compartirnos. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias al Grupo Universal por la invitación a este evento muy lindo. Les deseo buen provecho a todos. Vamos a hablar de continuidad de negocio como su aliado estratégico. Pero obviamente para no crear una indigestión mientras están comiendo, vamos a hablar un poco de comida primero. Como lo han notado, no soy dominicano, soy francés. Y mi país está muy reconocido por su gastronomía. Yo llegué en Dominicana hace 14 años, en 2008. Yo vine por un proyecto de 6 meses en Orange, Dominicana. Y yo no sabía español tampoco. Adicional, yo no hablo español, yo hablo dominicano. ¿Okay? Para que todo el mundo esté al tanto con eso. Y la realidad es que mis colegas, bien intencionados, me dijeron, mira, te vamos a hacer probar una especialidad. Usualmente se hace en abril, mayo, es como un postre dulce. ¿Cómo se llama? Habichuela con dulce. Pero ustedes conocen esa receta. Sí. Es una bomba en el estómago de un francés. Una media cucharita, yo estuve enfermo 3 días. Pero años después, cuando yo trabajaba en el Banco Popular, ahí yo me comí 2 vasos completos de habichuela con dulce, sin problemas, sin efecto secundario, nada. ¿Qué me pasó durante esos 8 años? Que ahora son 14. Yo me adapté, mi cuerpo se adaptó. Todavía tengo dificultad para adaptarme a la forma de manejar. Pero ya, yo pienso que yo logré. Esa noción de adaptación es muy importante, especialmente en las organizaciones, porque estamos viviendo cambios bastante fuertes en nuestra vida personal, profesional, en nuestras industrias. Y hoy la continuidad de negocio vamos a presentarla como un aliado para sus negocios. Obviamente, ¿qué es la continuidad del negocio? Mucha gente se pregunta siempre lo que es. Yo pienso que todos han escuchado de la continuidad del negocio, pero a veces hay una confusión porque continuidad del negocio, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando yo pierdo un cliente? O que el mercado está cambiando, ¿qué hacemos? La continuidad del negocio no es eso. La continuidad del negocio es esa capacidad, como lo pueden ver en la pantalla, es la definición oficial del estándar de continuidad que es la ISO 22301, es esa capacidad que tienen las organizaciones para continuar la entrega de los servicios, a pesar de un evento que puede interrumpir el negocio, como por ejemplo, imagínense en esa carpa magnífica adicional, y no vamos a hablar de un desastre mayor, pero solamente el aire se va. ¿Veieron sus sistemas de aire? Ese aire se va. Obviamente va a crear un momento disruptivo en el evento,
porque yo pienso que en un momento vamos a tener mucho calor. ¿Cómo manejar ese tipo de evento? La gestión de la continuidad de negocio es esa disciplina que interviene justamente para ayudar a las organizaciones a manejar eventos que pueden ocurrir, caída de sistema, hasta hackeo, cómo yo recupero, cómo yo voy a continuar la entrega de los servicios a mis clientes. El seguro fue siempre parte de las estrategias de continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque el seguro al final les va a dar esa capacidad financiera para reanudar sus operaciones. Pero a veces toma tiempo para justamente recuperar esa capacidad financiera. El negocio no espera. El negocio no puede esperar 6 meses para retomar eso. Entonces, por eso que nuestro objetivo en la continuidad de negocio es justamente mejorar esta capacidad de recuperación. Pero una capacidad, como lo entienden, es más allá que un documento. Es más allá quizás que una persona. Es más allá que un proceso. Es una capacidad, es un conjunto de elementos que van a permitirles realmente recuperar o reanudar sus operaciones cuando ocurre un evento. Y si vamos siempre en el mismo ejemplo que yo usaba ahorita, un evento que ocurre en esa carpa, por ejemplo, hay el equipo de seguridad, de emergencia, ¿verdad? Son los brigadistas ustedes para la evacuación, ¿verdad? Yo los vi con sus chalecos ahí le llegaron. Muy bien. Ellos les van a evacuar, por ejemplo, si hay un conato de incendio. En la gestión de riesgos, ¿qué hacemos? Mitigamos los riesgos. Pensamos a qué puede amenazar su negocio. Pensamos a lo que puede amenazar esa carpa. Y mitigamos. Implementamos medidas, controles, eso es lo que hacemos. En continuidad del negocio no hacemos eso. En continuidad del negocio realmente lo que esperamos es dónde yo voy a reubicar toda esa gente. ¿Dónde yo los voy a poner? Porque yo no manejo el incendio, yo no manejo la evacuación, me interesa, pero mi objetivo es reubicar todo el mundo en un salón, en otro salón del hotel, ya preparado, donde vamos a reanudar la conferencia, el evento. Eso es lo que hacemos en continuidad del negocio. Pero vamos a decir, ¿cuál es la realidad hoy? Porque la continuidad de negocio existe desde hace mucho tiempo. Ustedes conocen el primer plan de recuperación ante desastre que se implementó en la tierra hace mucho tiempo. ¿Cómo? El arca. Noé en español. Noé, para el diluvio. El primer plan oficialmente conocido era un mandato, la arca. Entonces, eso existe desde hace mucho tiempo, pero la realidad hoy es que los planes muchas veces no funcionan. Esos protocolos que hemos implementado no funcionan. Esos tiempos que hemos plasmado para la recuperación no lo alcanzamos, mucho más largo. Los equipos no están preparados a pesar de lo que hemos implementado y lo peor de todo es que fallamos. A veces ni siquiera logramos a recuperar como lo queríamos. Entonces, eso es la realidad de la gestión de la continuidad de negocio hoy en los negocios. Y les puedo decir, porque yo tengo casi 20 años en continuidad de negocio, y eso es universal, no es solamente aquí en RD, es internacional. Todo el mundo está en la misma situación. Obviamente hay empresas que no, eso está muy bien, y les felicito para eso, pero es una realidad. ¿Por qué llegamos a esta situación? Por 2 razones. La primera, que solamente yo puedo usar en español. En francés esa expresión no funciona. Cumplimiento, eso no existe en francés, yo no puedo hacer eso. Pero en español lo puedo, y lo voy a usar con ustedes. Cumplimiento. ¿Por qué? Porque existen leyes, regulaciones, auditoría de clientes y otro. Y obviamente necesitamos cumplir con eso. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hicieron muchas organizaciones? Llamaron a alguien, un especialista, le redactó un documento de 100 páginas, etc. Les dio
y todo el mundo resuelve con eso. El auditor está feliz, de todas maneras no va a leer 100 páginas, eso es obvio. Al contrario, lo vamos a ahogar con documentación y dice, ok, check. Cumplo y miento. ¿Por qué yo voy a mentir? Porque la realidad es que yo no voy a preparar mi organización para recuperarme. No lo hago. Eso cuesta dinero. Yo tengo una empresa, yo entiendo todo el mundo que tiene una empresa, estamos aquí para hacer dinero. Entonces los gastos vamos a tratar de reducirlos, es normal. Pero ¿cuál es nuestra comprensión de hoy, especialmente luego de la pandemia? Es que todo puede pasar. No necesitan probabilidad. ¿Cuál es la lección principal una de las lecciones principales que vi luego de la pandemia es que desde el momento que ustedes identifiquen una amenaza para su negocio, deben mitigarla. No cuenten con una probabilidad para resolverle el cálculo en su mente. Este evento potencialmente va a pasar. Quizá no hoy, quizá mañana, quizás en 10 años, no importa. Debemos pensar en eso. Por eso que la noción de cumplimiento ya tenemos que romper eso. Entonces, el segundo elemento, como lo pueden ver, usar eso funciona bien. ¿Ahí? No funciona ahí. Ah, sí, eso me lo ven. Okay. Los eventos cambiaron. Entonces, en la gestión de riesgo, hablamos de algo muy interesante, el zoológico de la gestión de riesgos. Es así que yo lo llamo. ¿Por qué? Porque en gestión de riesgos usamos mucho metáforas, animales como metáforas, para hablar de eventos muy disruptivos. Hay uno que por supuesto ustedes conocen, es el cisne negro. El cisne negro es ese evento totalmente improbable, totalmente inesperado, que va a tener repercusión, que va a tener impactos bastante fuertes para ustedes, para su industria, para su empresa, y esos eventos ocurren. La pandemia no es un cisne negro. La pandemia no es algo totalmente inesperado. Tuvimos pandemias en el mundo antes, ¿okay? No lo es. El otro animal es el elefante negro, hay el rinoceronte gris, hay la medusa. Entonces, todos esos animales que son parte de nuestro vocabulario en gestión de riesgo, pero que nos enseñan que esos eventos disruptivos pueden realmente afectar de forma masiva al mundo, a nuestra industria o a nuestra organización. La pandemia cambió nuestra forma de vivir a nivel mundial. Entonces, ¿cómo podemos pensar que no vayamos a tener otros eventos que podrían afectar de forma más puntual quizás, pero localizada en nuestro negocio? La continuidad va a servir para justamente resolver este tipo de tema. Entonces, ¿qué deberíamos cambiar? Les hablé de planes, de esos planes así, de esos libros, enciclopedia de recuperación que existen y que nadie abre. Pues justamente cambiemos eso. Vamos a pensar de forma más ágil. Esa forma que nos va a permitir agilizar la recuperación, agilizar nuestra preparación antes de ese tipo de evento. Y lo que es interesante es que existen nuevas metodologías. Yo pienso que el término ágil es algo que todo el mundo conoce ahora. Sí, somos ágil, el Scrum, las reuniones Scrum, que son de reunión 15 minutos, preparamos todo el mundo para las actividades. La metodología ágil ya llegó en nuestras organizaciones. Lo mismo debemos aplicar en la continuidad de negocio. Personalmente, yo soy parte de un grupo en los Estados Unidos que se llama Adaptive BC, Adaptive Business Continuity, donde justamente queremos promover esa agilidad dentro de la continuidad de negocio para salir de este mundo de pasar meses, años sobre documentos, pero más sobre una capacidad de recuperación. El otro punto es justamente crear esa capacidad. No solamente contar con documentos, pero quizás justamente
que es el último punto, enfocarse en el ser humano. En la pandemia, cualquier evento, pero en la pandemia, ¿quién resolvió al final todos esos temas? ¿Quién ayudó a su organización a seguir con sus operaciones? El ser humano. No es una solución tecnológica que les ayudó principalmente, que el trabajo remoto sabemos que depende mucho de la tecnología, pero es el ser humano. Entonces, dentro de la continuidad de negocio, eso debe ser la nueva tendencia, enfocarse y capacitar al ser humano para encontrar soluciones, para encontrar estrategias, para recuperar nuestras operaciones. ¿Okay? Eso es lo que debemos hacer. Y justamente reconocer dentro de ese trabajo la importancia y el rol clave que tiene el mundo digital. La era digital al día de hoy es imprescindible. Debemos reconocer ese rol que tiene el digital. ¿Pero qué significa eso? Significa invertir. La transformación digital de una empresa les va a exponer a riesgos. Esos riesgos hay que mitigarlos. La seguridad de la información, la recuperación tecnológica. Hoy se habla, por ejemplo, también mucho de la nube, movernos a la nube, etc. ¿Qué significa eso? Pero ese rol de la tecnología en su negocio es cada vez más importante. Por eso que el ser humano y esas tecnologías, pero por supuesto todos los otros activos críticos, pueden ser maquinaria, edificios, espacios, etc. Todos esos elementos debemos entender la importancia que tienen en nuestro negocio y asegurar justamente esa capacidad de recuperación en caso que pase un evento. Entonces, ¿qué lograremos en este caso? Pues justamente con esta nueva forma de hacer continuidad de negocio, vamos a poder recuperarnos cualquier sea el evento. No vamos a enfocarnos solamente en escenarios. ¿Qué pasa si un incendio, una caída del sistema, etcétera? No podemos hacer eso, porque aunque se le hable, por ejemplo, de caída de sistema, ¿cuál sistema? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué va a pasar? ¿Es un hackeo? ¿Es un problema de un cambio tecnológico? No tenemos la menor idea de lo que va a pasar. No podemos predecir el futuro. No sabemos. Entonces, lo que hay que desarrollar es esa capacidad para justamente adaptarnos a cualquier evento que podría ocurrir. Eso es el objetivo de esa nueva continuidad del negocio. Eso nos va a permitir también reducir significativamente las pérdidas. ¿Entienden bien? Los seguros son parte de las estrategias de continuidad, pero más bien el negocio se va a reanudar. Si ustedes no pueden operar, no van a generar negocios. La continuidad de negocio permite eso. Vamos a volvernos más robustos y lo que a mí me gusta mucho, porque como lo saben mi empresa, bueno, no lo saben, pero mi empresa se llama, sí, tú lo dijiste, Cristi, mi empresa se llama CAP Resiliencia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una capacidad resiliente. Esa capacidad que van a permitir a nuestras organizaciones anticipar, prepararnos, recuperarnos, pero más bien superar esos eventos que nos podría pasar. Entonces, en conclusión, debemos cambiar. Yo cambié, mi estómago cambió, quizás solo. ¿Se recuerdan esas habichuelas? Yo me recuerdo mucho. Yo adapté mi forma de manejar. Mira, anécdota. Antes de llegar aquí, yo tuve 14 años manejando sin un accidente. En un año yo tuve 2. Ya desde hace 13 años yo no tengo. Me adapté. Debemos adaptarnos a todos esos cambios, a la evolución de los negocios, o por supuesto, la tecnología, el rol de la tecnología, todos esos eventos mayores que podrían pasar. Cambiar el cumplimiento con cumplo y recupero. Crear esa capacidad de recuperación. Y acuérdense de ese último punto que yo pienso que es lo más importante de todos. La última línea de defensa es el ser humano. Entonces, cuando piensan continuidad de negocio,
piensan al ser humano. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Timote. Realmente bastante llano explicarte algo tan abstracto como lo es la continuidad del negocio. En sus mesas tenemos este código QR. Si tienen alguna pregunta, la pueden registrar allí y ya al final, pues nosotros nos encargamos de validarlas, si hay alguna que se repite, pues homologarlas y procuraremos darle respuesta junto con los panelistas. Ahora me permito darle paso a Jean Suriel. Yo creo que Jean no necesita mucha presentación, pero cumplo con el formalismo de que además que es un gran amigo, pues es un comunicador con una vasta experiencia y conocimiento en temas de meteorología, cambio climático y calentamiento global. Y desde esta perspectiva, pues nos va a proveer información valiosa sobre nuestra realidad climatológica y lo que nos depara. Yo no hablaría del futuro, porque yo creo que lo que nos depara en el corto plazo, considerando, no sé si ustedes tienen este dato, lo manejan, de que República Dominicana es uno de los 12 países más afectados por el tema de cambio climático. Y eso hace también que los fenómenos meteorológicos y climáticos cada vez sean mucho más. Yo creo que me estoy adelantando a tu presentación, Jean, pero nada, acompáñanos aquí. Bienvenido, Jean, y recuerden, aquí tenemos el QR Code que pueden hacer sus preguntas. Jean, muchísimas gracias por acompañarnos. Cristi, muchísimas gracias por esta presentación y un placer estar en este escenario compartiendo con ustedes muchas informaciones importantes, pero más que importantes, determinantes para poder tomar la acción climática. Hemos estado hablando de un cambio en el clima desde principios de 1900, y no en República Dominicana, sino en Estados Unidos. Por allá algunos científicos estaban observando que esa producción, esa movilidad que se estaba gestando en ese momento, estaba produciendo una cantidad de gases contaminantes que podían provocar un efecto a largo plazo. Ellos decían a largo plazo, estaban hablando de un tiempo aproximado de 150, 200 años. Sin embargo, algo está pasando en el planeta en este momento. Es decir, que ya el cambio climático no es un tema a futuro, sino que es una realidad que ya nos está tocando. Entonces, vamos a hablar de estos fenómenos meteorológicos, algunas evidencias de cómo esta realidad está inclusive afectando a República Dominicana. Vamos a ver estas evidencias de lo que ya le dije, algo está pasando. ¿Qué es ese algo? Bueno, ya lo estamos mirando. Estamos viendo cómo en zonas de Europa, de Estados Unidos, que no están acostumbrados a estas olas de calor, y estamos hablando ya de noticias y hechos que se están dando este año 2022, con un verano totalmente caluroso en esas regiones, Estados Unidos, Europa. Voy a comenzar con este gráfico. Es una tendencia, es un código de barra de temperaturas que ha desarrollado un profesor de la Universidad de Reading en el Reino Unido, el profesor Ed Hawkins, con quien tuve el placer de conversar hace aproximadamente 2 años, justo en el momento en el que él estaba elaborando este mismo mapa para República Dominicana. Entonces, este código de barra de temperaturas es a nivel global. ¿Qué ha sucedido desde 1850 hasta el pasado año 2021 en cuanto a las temperaturas se refiere? Y por el color, ya ustedes sabrán de qué estamos hablando, porque por ejemplo el color azul es muy refrescante, nos trae tranquilidad, nos trae paz. Sin embargo, en la medida de que va avanzando ese código, al final estamos observando un cambio radical
y específicamente vemos cómo el rojo cada vez se torna más rojo, es decir, más intenso. Y esto es una muestra de cómo el calor, para decirlo en esas palabras, o las temperaturas han ido incrementando de manera significativa a nivel global, y por supuesto que República Dominicana no es la excepción. Al final les voy a presentar el mapa de República Dominicana que elaboramos esa vez hace aproximadamente 2 años. Y estamos hablando hasta el 2021 porque todavía el año 2022 está avanzando, estamos sobre él, pero ya el próximo año veremos esa barra de temperatura y vamos a determinar si es roja, tenue o rojo intenso. Los máximos históricos a nivel de temperaturas, para hablar del cambio climático ya, cómo se está reflejando y cómo está impactando zonas del planeta, y vemos por allá también que la región del Caribe tiene su puntito rojo porque las temperaturas el año pasado, por ejemplo, esos son los máximos históricos, los récords de temperaturas que se rompieron el pasado año 2021 en cuanto a ese calor registrado a nivel global. Pero ¿podríamos hablar de un calentamiento global solamente? No, el cambio climático no solo es calentamiento, es un desequilibrio de todo el patrón meteorológico y climático a nivel global. Y esto nos lo confirma porque también se han registrado máximos históricos a nivel de temperaturas frías. Por ejemplo, vemos en Estados Unidos el pasado año, Canadá, parte de Europa, registraron temperaturas de hasta menos 60 grados Celsius en cuanto a las temperaturas frías, y en cuanto a las temperaturas calientes, hasta de 45 grados Celsius en zona de Estados Unidos. Y hace aproximadamente menos de un mes en el Reino Unido, 40 grados Celsius, en Francia, 40 grados Celsius, algo impensable. ¿Por qué? Porque esas zonas están muy cerca del círculo polar y por supuesto que van a tener unas temperaturas más estables y más frescas. Entonces, el calor ahora no solo nos afecta a nosotros, la región caribeña y la región tropical, sino que está avanzando hacia el hemisferio norte. Y vamos a explicar por qué específicamente. Fíjense, por ejemplo, en la gráfica, cómo los récords están ubicados más al norte del hemisferio norte que del hemisferio sur. Y específicamente está correlacionado con la mayor población que hay en el planeta. Justamente desde el Ecuador hacia el hemisferio norte están ubicadas las grandes potencias. Entonces, millones y millones de personas, de una manera u otra, ejerciendo su influencia. Regreso a este gráfico porque también vemos que las temperaturas máximas, extremas, calientes, también se dieron en el hemisferio norte. Ha sucedido un fenómeno en los últimos 40 años que no había llamado la atención de los expertos, y es el derretimiento del casquete polar de la zona ártica. Esa zona marítima es un bloque de hielo que durante millones de años había estado de una manera estable, por supuesto, durante los veranos, con temperaturas algo menos frías, para no decir caliente, porque es algo insólito que en el Ártico se registren temperaturas calientes. Entonces, en esa zona, desde 1984, empezaron a darle seguimiento para ver qué estaba sucediendo. Y gracias a la tecnología satelital, pudimos ver que también algo estaba pasando en el Ártico. Fíjense, por ejemplo, la cobertura de hielo en septiembre de 1984 hasta septiembre del 2016. ¿Por qué tomamos como referencia a septiembre? Porque justamente septiembre es el último mes del verano, es el mes más caliente en gran parte del planeta, y por lo tanto, entonces vemos cómo en 1984 ese derretimiento no era tan significativo. Sin embargo, en el 2016
estamos observando un cambio. Algo está pasando en el Ártico. Entonces, este cambio ha venido a provocar un desequilibrio en los fenómenos meteorológicos. Miren las tendencias. Por ese derretimiento del Ártico, hablamos también de la Antártida, porque la Antártida está pasando por otro proceso de derretimiento en gran medida. Lo hemos visto como en las noticias salen a relucir un bloque de hielo del tamaño casi de República Dominicana ha salido, se ha roto en la Antártida y está transitando, navegando en mar abierto. Hasta el momento no ha provocado ningún daño, ninguna amenaza, pero cada vez se torna más frecuente. Es decir, hay tres tendencias con estos fenómenos meteorológicos y estos patrones climáticos que hemos visto en los últimos 50 años. Vimos, por ejemplo, cómo en el gráfico de temperaturas, desde 1851 hasta la fecha, se ha registrado este cambio en las temperaturas y específicamente se ha visto cómo ha pasado de frío a templado a caliente. Entonces, si nos vamos a llevar de esa misma tendencia, el futuro, ¿qué nos va a traer? Entonces, van a ser temperaturas extremas, pero vamos a verlo a continuación también, porque estos fenómenos, los meteorológicos y los climáticos, además de ser más frecuentes, porque lo hemos visto, los fenómenos extremos se han tornado más fuertes, pero han desarrollado una intensidad que no se habían visto anteriormente. Y esos cambios no van a ser, no se van a evidenciar, no se van a desarrollar de la noche a la mañana ni de un año a otro. Porque, por ejemplo, vamos a tomar nuestra memoria emocional, nuestra memoria histórica, para ver, cuando éramos niños, veíamos tantas inundaciones, veíamos tantos huracanes, veíamos temperaturas muy calientes, frecuentemente, no lo veíamos. Entonces, estamos en una realidad en la que el cambio climático, así como lo dijo el panel intergubernamental de cambio climático, es real, y lo dijo hace 2 años también justamente, porque hay una corriente que tiende a negar el cambio climático. Y hay otra corriente que tiende a reconocer que sí puede haber un cambio climático, pero que necesita mayor información para poder determinar que sí está ocurriendo actualmente. Y está la otra corriente, que es la que sí sabe que está ocurriendo algo y está tomando acción preventiva. Es decir, está de lleno en la acción climática. Entonces, vemos las dos tendencias de estos fenómenos meteorológicos y climáticos. Son más frecuentes, son más intensos y duran más. Las olas de calor, por ejemplo, de acuerdo a la misma Universidad de Reading, donde está el profesor Ed Hawkins, recientemente publicó una información, una investigación sobre las olas de calor. Y anteriormente, por ejemplo, las olas de calor en zonas de Estados Unidos y Europa duraban aproximadamente un mes, mes y medio. Ahora estamos observando periodos de olas de calor de más de 3 meses. Y por ejemplo, vamos a verlo nosotros también, vamos a vernos en el espejo, República Dominicana. ¿Qué ha pasado en los últimos 20, 30 años? También se ha dado un desplazamiento doble, porque, por ejemplo, el calor ya no se registra en verano. El verano comienza el 21, 22 de junio y termina entre el 22 y el 23 de septiembre. Sin embargo, en ese tiempo es que se registra actualmente el periodo más intenso del verano, es decir, las temperaturas más fuertes se desarrollan en esos 3 meses. Pero hemos visto cómo ya a mediados de abril y todavía en noviembre, principios de noviembre, mitad de noviembre, hasta finales de noviembre, con temperaturas cálidas en República Dominicana.
Entonces, estas son las tres tendencias que vamos a analizar a continuación, más frecuentes, más intensos y de mayor duración. Miren la tendencia de las temperaturas desde 1860, 1850. Es el mismo concepto que vimos con el código de barra, pero desarrollado para ver hasta dónde ha incrementado la temperatura desde esa fecha, 1850, 60, que es lo que se trata de dar a conocer específicamente desde el desarrollo de la industria, los procesos industriales. Desde ese momento hubo un gran desarrollo también para la humanidad, pero ese desarrollo fue en base a la quema del carbón, de los combustibles fósiles. Y es por eso que estamos relacionando el incremento de las temperaturas con el incremento de esta tendencia también, que son las emisiones de gases contaminantes, realizado por este instituto, el Laboratorio de Monitoreo Global de la NOAA de Estados Unidos, de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica. Miren la correlación que se da desde 1960 hasta el 2021, y miren cómo regreso al gráfico anterior, cómo también la curva por allá, a mitad del gráfico, 1960, también coincide con esta misma quema de combustibles que son los principales gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya lo hablamos. Miren, por ejemplo, la ola de calor que este año se ha registrado en Estados Unidos, en Europa, Inglaterra, España, Francia, Alemania, gran parte de esa zona europea afectada por este incremento de las temperaturas. Y son zonas que no están acostumbradas a este calor. Pero hemos visto cómo los incendios forestales también están incrementando. Pero vemos que el calor, los incendios forestales, están también con la misma tendencia que vimos hace unos minutos, unos momentos, más frecuentes, más intensos y más duraderos, más extensos. Otros fenómenos, las inundaciones. ¿Por qué se están dando más inundaciones? Porque este mismo calentamiento que se está dando a nivel general, porque no solamente es en el océano, los científicos se han abocado a entender qué es lo que ha sucedido a nivel oceánico, porque nosotros dependemos del océano. Por ejemplo, República Dominicana tiene un 70% de zona costera, es decir, la climatología de República Dominicana es marina en más de un 50%. Es por eso que aunque un día no haya vaguada, no haya ondas tropicales, no haya tormentas, se van a registrar precipitaciones porque recibimos agua del mar. Es decir, recibimos esa evaporación que se da en el mar, en el océano, en forma de nubes de lluvias. Entonces, ahí el dicho aquel, muy dominicano, el día más claro llueve, es muy cierto, porque estamos muy afectados por la zona marítima. Entonces, ¿qué ha pasado con el incremento de las inundaciones extremas? Las precipitaciones se han tornado más frecuentes, se han concentrado en menor tiempo. Por ejemplo, duraba un día completo lloviendo y así las calles podían drenar, aparte del problema del manejo de sólido, el manejo de la basura principalmente, pero anteriormente podía durar un día completo lloviendo. Ahora, miren por ejemplo, ya el sol está afuera. Hace un ratito estaba lloviendo, entonces dura aproximadamente menos de una hora lloviendo de manera intensa, entonces la capacidad de absorción disminuye y es por eso que se generan estas inundaciones. Vemos también el incremento de las sequías porque, volvemos a hablar, el cambio climático no solo es calentamiento global, el cambio climático incide en muchísimos factores que están relacionados con los efectos meteorológicos. República Dominicana, por ejemplo, no sé si lo recuerdan, año 2015, un periodo de aproximadamente 3 años en los que el déficit de lluvias fue tan fuerte que las presas casi se secan. Y estuvimos, inclusive el director
del INDRI en ese momento dijo en los medios de comunicación, en una noticia, y se lo digo porque soy presentador de noticias también, y tuve que dar la noticia, dijo, estamos a ley de 45 días para que se declare una emergencia en República Dominicana. Si seguía con esa misma condición que se estaba desarrollando en ese momento. Año 2015, la última sequía fuerte que se ha vivido en República Dominicana. Vemos también cómo las inundaciones costeras por fenómenos atmosféricos se están tornando más frecuentes, más intensas y duran más. Aquí, por ejemplo, vemos algunas inundaciones en Perú. Es muy habitual en Perú ver las inundaciones costeras por un fenómeno que le llaman el niño costero, que incrementa los procesos de precipitaciones, los sistemas de bajas presiones que se desarrollan de aquel lado del Pacífico y que también inciden en ese país y por supuesto que causan estas inundaciones a nivel de la costa. Pero vemos que en República Dominicana eso ocurrió en el año 2020 justamente con un huracán intenso que se formó en el Atlántico, pasó a 2.000 kilómetros al norte de República Dominicana, pero provocó un oleaje tan fuerte que en la zona de Samaná esas olas llegaron a afectar un hotel. Continuamos con más fenómenos. Miren, por ejemplo, hace 30 años ustedes escuchaban hablar del polvo del Sahara, del sargazo. Entonces, algo está pasando en República Dominicana. Y estos fenómenos, de una manera u otra, están asociados también con este gran cambio que se está desarrollando a nivel global. Esta crisis climática, porque ya estamos pasando de un momento en el que estamos cruzados de brazos, mirando los documentos, las investigaciones en frío en nuestros escritorios, a un momento en el que tenemos que actuar para poder enfrentar las consecuencias que ya le estamos viendo. Estos fenómenos estaban previstos para que ocurrieran en el 2050, en el 2080, en el 2100. Sin embargo, ya la naturaleza se nos ha adelantado. El cambio climático va delante de nuestras acciones para poder enfrentar las consecuencias que son peores. Esta imagen es del 15 de septiembre del 2020, donde se formaron en ese momento, ese mismo día, el 15 de septiembre del 2020, habían activos 1 en el Pacífico y 5 del lado del Atlántico. 5 ciclones tropicales de nuestro lado, 6 en total por ese otro, por Karina, que se había formado en el Pacífico. Entonces, también en las temporadas ciclónicas estamos viendo la tendencia que enumeramos hace unos segundos. Más frecuentes los huracanes, más intensos, y la temporada ciclónica está por durar más, porque vimos una tendencia que se había desarrollado desde el 2014 hasta el pasado año, que la temporada se adelantaba antes de la fecha, se formaba por lo menos un fenómeno atmosférico, por lo menos una depresión tropical, por lo menos un huracán. Y vimos en el 2016 un huracán en enero en el Atlántico. Son datos para pensar, no para preocuparnos, porque muchas personas tienden a acusar a los científicos de fatalistas, y no son fatalistas. Los científicos que trabajan el tema del cambio climático nos están dando unas herramientas para poder entender de que algo está pasando en el planeta, de que algo está pasando en República Dominicana. Y entonces, desde esta realidad hasta la acción que vayamos a tomar, entonces, espera por nosotros. La naturaleza, el planeta, espera por nosotros. Pero miren lo preocupante. Hace 40 años, 1978, 1981, este es el gráfico de cómo las temperaturas se habían reflejado. Si ustedes quieren, tómenle una foto para que vean el gráfico a continuación también.
cómo las temperaturas se habían empezado ya a calentar. Miren por allá, por ejemplo, el Atlántico, cómo presenta algunos trazos en naranja, amarillo. Miren, por ejemplo, Canadá, la zona del Ártico ya empieza a calentarse. Y este es el dato que le quería comentar desde el principio de la presentación, porque como el calor del Ecuador ha estado subiendo al Ártico y ha estado forzando ese derretimiento del hielo de la zona ártica, entonces el frío del Ártico tiene que escapar a cualquier zona, no se puede quedar ahí. Entonces el frío desciende y por eso es que se registran estas temperaturas muy frías en invierno en Canadá, en Estados Unidos, incluyendo hasta México, temperaturas bajo cero. En zonas de Europa, Rusia, China, también temperaturas muy gélidas. Pero miren a continuación. Es la temperatura del periodo 2017-2021. ¿Qué estamos notando en esa imagen? El calor se está concentrando en el hemisferio norte, específicamente en la misma zona donde está la mayor población del planeta. Y por supuesto que esto está correlacionado con el gráfico que también vimos, que estaban a la par, el incremento de la temperatura con el incremento de las emisiones de gases contaminantes, de CO2 principalmente. Y voy atrás para que puedan notar la diferencia. Miren en 1978, 2017, cómo este cambio ha sido tan drástico, tan radical, que nosotros mismos podemos ser testigos de este evento que está en desarrollo y que está ocurriendo actualmente de una manera muy significativa. Las barras globales, desde 1978, fue cuando comenzó a incrementar la temperatura a nivel planetario. En el 2000, miren por allá, por ejemplo, donde está el primer círculo blanco, ahí comienzan ya las temperaturas extremas. 2010 comienza a incrementarse un poco más esa temperatura extrema y miren al final, 2020, 2021, cómo ese color se torna cada vez más intenso. Y por supuesto que desde 1901 hasta el 2020, este es el gráfico de República Dominicana. Desde allá hasta la fecha hemos visto cómo las temperaturas también han ido incrementando. ¿Pero qué hacer? Porque no nos podemos quedar de brazos cruzados a esperar que el arca de Noé, por allá, que el arca de Noé venga por nosotros, ¿verdad que no? Entonces tenemos que actuar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Como empresas, la sugerencia principal es invertir más en prevención que en mitigación. Ha sido un error desde el gobierno, desde las instancias estatales principalmente, solo ir en auxilio de una zona cuando ocurre una inundación, pero no se prevé qué es lo que está ocurriendo en esa zona específicamente y qué se puede hacer desde el gobierno, qué se puede hacer desde las alcaldías, qué se puede hacer desde las empresas que están instauradas en esa zona y qué puede hacer también la ciudadanía, porque muchas veces el pueblo se queda como de brazos cruzados. Yo estoy esperando que vengan por mí. Es decir, usted está esperando que le envíen el arca de Noé. No, usted tiene que nadar también. Es decir, tiene que poner de su parte, tiene que poner su granito de arena, porque en su mayoría la población en sentido general tiene una huella de carbono, es decir, es responsable de una emisión determinante que de una manera u otra es un aporte, es un ingrediente a toda esta crisis climática. Entonces, invertir más en prevención, movernos a la sostenibilidad. Hemos visto que los principales emisores de gases contaminantes son los productores energéticos y ya se ha visto a nivel internacional, no solo en República Dominicana. Entonces, aquí hay una oportunidad. Vamos a movernos a la sostenibilidad, vamos a instalar más paneles solares. Si yo fuera dueño de una planta eléctrica, entonces trataría de cambiar esa matriz. En vez de que sea quema de carbón, podría invertir en energía solar, energía eólica, gas natural,
etcétera. Hay muchas alternativas. Entonces, desde las empresas también se puede mover hacia esta sostenibilidad, incluyendo también la movilidad eléctrica y así disminuir la huella de carbono. Una persona de a pie nos puede decir, pero es que yo no tengo un vehículo para yo ser responsable de una emisión de gas contaminante. Sí, pero usted se mueve de una u otra manera. Entonces, si usted se mueve en un transporte público, si se mueve en un taxi, si se mueve en un avión, ya es corresponsable y ahí tiene también su huella de carbono. Entonces, tenemos que movernos hacia esa reducción de la huella de carbono. Instaurar el reciclaje, por supuesto, en las empresas. Este es un elemento, una tarea a futuro, pero ya muchas empresas, como el Grupo Universal, por ejemplo, está instaurando en sus oficinas. Y es muy importante movernos también en ese mismo orden. Promover la acción climática en nuestros colaboradores, específicamente en la educación continua, en la capacitación continua, porque en muchas ocasiones las empresas se quedan rezagadas en cuanto a tomar acciones y en cuanto a decirle a los colaboradores qué hacer. Entonces ahí está este compromiso social con sus colaboradores y que será un compromiso social también con el país y con el planeta. Y aparte de esto, nos vamos a ver obligados a asegurar nuestros bienes de una manera u otra, porque son muchos los factores climatológicos, son muchos los factores meteorológicos que están en juego, que nos tienen que mover a este recurso. Vamos a asegurar porque, ya lo vimos, están ocurriendo inundaciones que en ocasiones son catastróficas. Entonces, si continuamos con el mismo comportamiento, vamos a ver más inundaciones con mayor frecuencia, con mayor intensidad y con mayor duración. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que resguardarnos, tenemos que cuidar nuestros bienes y uno de ellos es protegiéndolo a través de un seguro. Estos han sido algunos de los datos que hemos recabado en todos estos años. Yo tengo desde el 2000 trabajando en los medios de comunicación el tema meteorológico, el tema de la divulgación climática. Y en este tiempo, a los medios de comunicación llegan muchas noticias y uno tiene que descartar algunas por factor de tiempo. Sin embargo, desde allá a la fecha, he podido constatar de que esa tendencia de que los fenómenos son más frecuentes, de que los fenómenos son más intensos y de que los fenómenos están durando más, lo puedo asegurar y lo puedo confirmar, porque día a día manejo esa información meteorológica y mi recomendación es movernos a la acción climática. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jean. Yo quiero aprovechar, porque nos llegó una pregunta, y quiero aprovechar que estás ya abordando el tema. Nos llega alguien que trabaja en el sector de hotelería. ¿Cuál es la perspectiva o qué podemos esperar a futuro en relación al comportamiento del sargazo que está afectando nuestras playas y directamente al sector turismo? Muy bien. El sargazo es un fenómeno, no es reciente porque el sargazo ha existido siempre. Es una alga que crece en el fondo del mar, del océano Atlántico. Hay 3 grandes zonas que desarrollan estas algas, que son el Atlántico Central, el Atlántico Este, muy cerca de las costas africanas, y el Atlántico Sur, muy cerca de las costas brasileñas. ¿Qué ha pasado con el sargazo? Ha tenido doble función por varios factores. Miren, el primer factor es el humano. El sargazo crece con los vertidos químicos que llegan a los mares a través de los ríos. Por ejemplo, en zona de Estados Unidos, que es lo que se ha investigado y lo que se ha descubierto actualmente,
En zonas de Estados Unidos, las zonas agrícolas, las más grandes, que ocupan prácticamente 5, 6 y hasta 10 veces el tamaño de República Dominicana, ahí utilizan mucho fertilizante para poder agilizar el proceso de ese producto que ellos van a llevar al mercado. Porque ese producto que naturalmente dura 10 meses, ellos tienen que reducirlo a 3 meses por la cantidad del consumo y la demanda. Entonces, utilizan los fertilizantes químicos, pero de una u otra manera, a través de la lluvia, eso llega al río y a través del río llega al océano. ¿Qué pasa? Ese fertilizante va a fertilizar el sargazo, que está en el fondo del mar. Entonces, tiene la vertiente humana, la acción humana, pero también tiene una acción que es meteorológica y climática. Vimos cómo el polvo del Sahara cada vez se torna más frecuente, más intenso y más extenso. Les preguntaba que, por ejemplo, hace 30 años atrás no se hablaba del polvo del Sahara, no porque no existiera, porque el polvo del Sahara existe desde que existe el desierto, que tiene aproximadamente unos 10.000 años. Entonces, ¿qué ha sucedido? En los últimos años, con ese mismo incremento de la temperatura, en el desierto africano, entonces se generan más tormentas de arena. Así también, ese mismo incremento de la temperatura impulsa más vientos desde África hacia la región del Caribe y hacia la región de Sudamérica. Entonces, todas esas partículas que están en la atmósfera, más de 500 millones de toneladas al año de arena del desierto, son elevadas a la atmósfera y por lo menos el 70% de ese polvo sahariano se queda en el océano Atlántico. ¿Y qué es el polvo del Sahara? Un fertilizante natural. Entonces, tenemos las dos vertientes, natural y humana. ¿Qué ha pasado en los últimos años? El sargazo se ha duplicado en las costas caribeñas, no solo en República Dominicana. Hace aproximadamente como una semana o semana y media, publiqué en mis redes sociales una foto de una playa en San Martín, en las Antillas Menores. Y de verdad que era muy preocupante porque en la misma imagen se veía más sargazo que mar. Cubría gran parte. Y ese sargazo viene de las costas brasileñas. Ocurre lo mismo también en Brasil. Muchos agricultores quieren prosperar, quieren desarrollar la agricultura, quieren llevar ese producto al mercado. Entonces utilizan muchos fertilizantes químicos y por allá por el Amazonas llega al océano Atlántico, haciendo crecer de manera significativa el sargazo que está en el fondo del mar. Entonces, ¿qué pasa con el sargazo? Y con el incremento de la temperatura a nivel del océano, el sargazo muere con la temperatura caliente, es decir, con el mar caliente, el sargazo muere con mayor frecuencia. Entonces, lo que nos llega a nosotros, a las costas dominicanas, es sargazo muerto. Entonces, tenemos específicamente este incremento del sargazo ya como fenómeno asociado a los fenómenos meteorológicos y a la acción humana. Entonces, la tendencia es de que de ahora en adelante vamos a ver más sargazos con mayor frecuencia, con mayor intensidad y con mayor extensión. Normalmente, la temporada de polvo del Sahara, tanto del polvo como del sargazo, porque están relacionados uno con el otro, va desde mayo hasta septiembre. Anteriormente eran solo 2 meses nada más que se tenía previsto. Por ejemplo, entre junio y agosto era que usualmente incidía en República Dominicana el polvo del Sahara, así también el mismo sargazo. Pero ya hemos visto cómo desde abril ya comienzan a llegar nubes de polvo del Sahara y también algunos sargazos aislados, pero con el pico específicamente entre junio y agosto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos. Unirnos, por supuesto, de nuevo, en la acción climática que nos mueva a hacer más para defendernos, porque lamentablemente hemos despertado el monstruo. Entonces no nos vamos a quedar de brazos cruzados para que ese monstruo acabe con nosotros.
Bueno, Jean, muchísimas gracias. Hay dos preguntas que se quedaron, pero de todos modos las vamos a recopilar y yo me comprometo a que Jean las responda. Un dato importante, Jean, que tú mencionabas, que tú decías ahorita que el enfoque es más a respuesta a emergencia. Te doy la noticia de que hay una reforma al proyecto de ley de emergencia que integra la gestión integral del riesgo de desastre, desde conceptos que tienen que ver con prospectivo, correctivo y compensatorio, por lo cual no hay que esperar a que llegue la ley para comenzar a actuar. Involucra a todo el sector privado, a todos los actores, allá y pensando en modelos más, en invertir más en prevención, más que en mitigación y respuesta. Así que muchísimas gracias por tu intervención, muy buena. Las dos preguntas que tenemos, yo me comprometo a que las vamos a responder y las vamos a compartir con un boletín que le vamos a hacer llegar. Y ahora nuestro último panelista, me place presentarles a José Miguel Varela de Advanta Global Services. Es una firma que proporciona servicios independientes de ajuste de pérdidas, contabilidad forense, ingeniería de riesgo, con décadas de experiencia a nivel internacional. José Miguel, es la segunda vez que nos acompaña, estuviste con nosotros en el primer foro, por lo cual eso denota mucho que el contenido que nos traes es muy valioso. Así que gracias por estar con nosotros y el escenario todo tuyo. Gracias. Buenos días, buenos días. Primero que todo, bueno, encantadísimo y honrado de que me hayan invitado de nuevo, que cuenten conmigo para esta iniciativa, que yo creo que, como dije en la ocasión anterior, hace 4 años, es no solamente esta experiencia de narrar conocimientos, intercambiar información, compartir con el mercado, sino un proceso integral, un proceso holístico de formación, de acompañamiento, de revisión y de mejoramiento constante que Iniciativa de Seguros Universal, que definitivamente yo creo que sin duda destaca el liderazgo en el mercado, no solamente dominicano, sino con trayectoria o con proyección regional. Así que de nuevo felicitaciones, gracias por invitarme. Y si hay algo que reprochar es que me han hecho conversar sobre el tópico que he preparado para ustedes después de 2 grandes ligas, cosa de que me van a hacer lucir sumamente mal. Así que bueno, felicitaciones a los ponentes anteriores que la han sacado de jonrón. Excelente, brillante. Bueno, quería conversarle en el tenor del tópico central de la jornada, de esta jornada con estas características incluso de trascendencia internacional, en el marco del programa de promoción y prevención de riesgos, justamente algunas experiencias que pueden ilustrar y que pueden orientar cuál debe ser la reflexión y la posterior acción en materia de prevención. Por el impacto que tiene en nuestros negocios, por el impacto que tiene en la cotidianidad de nuestra operación, incluso de nuestro plan estratégico. Y es donde Seguros Universal ha concentrado esfuerzos y ha diseñado un conjunto de estrategias para acompañar a sus clientes y acompañar al mercado en optimizar y mejorar los productos y la dinámica aseguradora en el país, ¿no? Así que voy a ir... Quisiera comenzar con esta reflexión, esta cita. Fíjese, dice, ¿por qué preocuparse por algo que no va a suceder? Hay razón para ello. Deberíamos dedicarle esfuerzo. Ese es el trasfondo del planteamiento. Esta cita la hizo el señor Charkov, no recuerdo su nombre, creo que le pasé el dato, pero el señor Charkov era el Chief Security Officer de la planta de Chernobyl. Y esto lo dijo unos 4 meses antes, cuando estaban planificando la parada del reactor número 4 para hacerles pruebas. Las pruebas estaban dilatadas por creo que 1 o 2 años, y resulta que para poder someter a pruebas tenían que bypassear incluso los sistemas de seguridad del reactor. Él dijo, pero si nunca ha pasado, ¿para qué vamos a hacer la prueba? ¿Por qué preocuparse por algo que simplemente no va a suceder? El reactor nunca va a fallar. Bueno, es la tragedia energética atómica más grande de la humanidad. Hay registros en estudios universitarios, estudios de investigación muy profundos, muy válidos, muy rigurosos, que dicen que todo el planeta ha sufrido consecuencias a causa de la explosión en Chernobyl. Los registros hoy día contemporáneos de radiación en materia orgánica en todo el planeta son mayores a los que había antes del evento en 1990.
Pues un poco extremo, pero yo creo que ilustrativo. La idea es esta. En efecto, si algo puede ir mal o si algo puede suceder, es mejor estar preparado. Es mejor prevenirse. ¿Quién les está hablando? Bueno, como me presentaron hace un minuto, soy José Miguel Varela, director de Advanta Global Services. Advanta es una firma independiente de consultoría y servicios para la industria de seguros y reaseguros a nivel mundial. Tenemos nuestra oficina principal en la ciudad de Londres y nuestra oficina regional para América Latina y el Caribe en Miami. Y contamos además con, y lo tengo que decir con todo orgullo, con la oficina más pujante y sólida en la región, es la que está en Santo Domingo, liderada por el licenciado Aristides Tiburcio. Tenemos en la región, al menos de la que soy directamente responsable, tenemos oficinas en gran parte de las ciudades más importantes y donde se concentra la actividad aseguradora a nivel regional, donde hay hubs importantes de servicios para la industria de seguros, donde ven los puntitos en color rosa, son oficinas propias del grupo Advanta, y en los otros puntitos son oficinas asociadas, son gabinetes locales con los cuales tenemos un contrato de servicio, de representación y servicio, cumpliendo con los estándares de mercado que ofrece y que garantiza Advanta a nivel mundial. Y es así como Seguros Universales es uno de nuestros principales clientes y nos conocen. Tenemos, dentro de las fortalezas que podemos ofrecer, no solamente es la red extensa de oficinas, sino el equipo que nos ocupamos, definitivamente el activo más importante de cualquier organización que ofrece servicios, es el equipo con el cual ofrece y garantiza el nivel de calidad de esos servicios. Y es ahí donde hacemos una concentración tremenda de nuestros esfuerzos para garantizar cumplir con las expectativas y poder llegar a nuestros clientes como Seguros Universal y como el resto del mercado dominicano y regional latinoamericano para lograr el cambio y la trascendencia que es necesaria para una industria imperecedera. A ver, hoy quiero hablar, uno de los aspectos sobre el que quiero hablar es sobre la transferencia de riesgos, ¿no? La transferencia de riesgos conceptualmente, como todos lo conocemos trabajando aquí en la industria, se trata básicamente de una estrategia para limitar el impacto de los eventos negativos, ¿ok? Es una manera de compartir la posibilidad del impacto que tenga algún evento que nos afecte y en consecuencia diversificar el impacto que pueda tener en términos económicos y en términos operativos. Es una estrategia que debe funcionar en conjunto con la eliminación del riesgo cuando es posible, reducirlo o aceptarlo. Aquí entran en juego los conceptos teóricos de mitigación, de preparación, de prevención, etc. No quiero ir, digamos, académicamente a un detalle de definición de conceptos, sino a comprenderlo, cómo trabajan en su conjunto y poder llegar de esta manera a la reflexión a la que motiva incluso esta jornada. La transferencia se hace normalmente por medio de un programa de seguros o por un contrato de seguros, es lo que llamamos una póliza. Pero esta póliza no cubre, por ejemplo, costos financieros asociados al evento y asociados al daño que nos causa. No cubre además el daño reputacional, no garantiza o no logra ponernos en la misma situación anterior al evento cuando se trata de incumplimiento, cuando estamos forzados a interrumpir y se nota la ausencia de nuestro producto en el mercado. Cuando estamos impedidos porque la eventualidad nos causó tal nivel de disrupción que tenemos que desaparecer del mercado, que sea temporalmente, o nuestra presencia se ve severamente reducida. Es por ello que hablamos de que la pérdida de tiempo definitivamente no la cubre ningún seguro. ¿A qué conclusión queremos llegar? El seguro es una herramienta única, es una herramienta fundamental para la operación, para garantizar la operación, pero no hay que dejar de lado las estrategias de prevención y las estrategias de preparación para mitigar o para evitar que los riesgos sucedan. El mejor negocio es un negocio que transcurre sin siniestros y ahí el acompañamiento con su asegurador es clave. A ver, un poco mostrando el impacto, solo ilustrativamente, de qué se trata la transferencia de riesgos. Cuando hablamos de que es el óptimo seguro es un aliado que garantiza el crecimiento sostenible y el crecimiento sólido y en ritmo perdurable de nuestra operación, nos permite
invertir en lo que realmente es medular en nuestros negocios y garantiza que vamos a seguir creciendo y que vamos a seguir consolidándonos en nuestros mercados por vía de ahorros en pólizas de seguros, por ejemplo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, uno de los factores relevantes en materia de prevención es tener un correcto o adecuado programa de mantenimiento, una política de mantenimiento, sobre todo en asegurados, en operaciones, en industrias, donde en gran medida dependemos de la instalación en la cual opera nuestra empresa, nuestra industria, y el equipamiento o maquinaria que es necesaria para la producción o para el funcionamiento de nuestro negocio. Entonces, lo que tratamos de notar con esta gráfica, en estas barras, es que la cantidad de eventos se ve dramáticamente reducida en la medida que nuestra política de mantenimiento está mejor adecuada a la operación, a las circunstancias. Y en consecuencia, estar preparada implica ser prevenido, medir los riesgos, cuantificar los riesgos, aprender de la experiencia y lo que decía al principio, es la acción seguida de la reflexión y nuevamente acción. Es el ciclo que debemos seguir. Hay que actuar después de haber reflexionado y esto nos va a permitir mejorar nuestros riesgos. De eso se trata la prevención y la proyección. A ver, solamente a nivel, nuevamente, continuando con el tema ilustrativo, esto es una estadística que hemos tomado de uno de los reaseguradores globales para un periodo de 10 años, 2011-2021, en cuanto a los eventos causantes de siniestros más importantes a nivel global, en todas sus cuentas a nivel mundial. Estos son los más relevantes, la lista de causales con porcentajes menores pues, es más grande, pero aquí quisimos rescatar los que son definitivamente los que causan mayor impacto. Son definitivamente relevantes y de más interés para todos los que estamos acá. Entonces notamos que el más notorio es el de los incendios, fuegos y explosiones, seguido por las catástrofes naturales. Le hace tormentas, eventos meteorológicos, como narraba el presentador anterior, terremotos y toda clase de eventos, muchos de ellos de difícil pronóstico. No es el caso tanto de los meteorológicos, porque como acabamos de escuchar, es una situación que hemos venido advirtiendo o que los científicos y la comunidad del conocimiento a nivel internacional han venido advirtiendo en los últimos 30 o 40 años, pero es algo a lo que merece prepararse porque hay la certeza de que al suceder puede afectarnos de manera muy seria. Entonces, los otros son definitivamente, tienen un impacto tremendo la calidad de la respuesta que nosotros demos, no en el momento de ocurrir el siniestro, sino de manera recomendable, según los expertos, cómo estamos preparados al momento de suceder. Los fuegos, explosiones, por ejemplo, los mantenimientos, las consecuencias directas de eventos asociados a mantenimientos no necesariamente correctos o no necesariamente adaptados a las mejores prácticas, pueden ser responsables de causar disrupciones, interrupciones y pérdidas, no solamente directas, sino consecuenciales de mucha consideración. Bueno, no lo cité, pero la fuente es Allianz Corporate Solutions, tal cosa, el asegurador alemán. ¿Y por qué ocurren los siniestros? Pues hay cantidad, podemos nuevamente elaborar en materia teórica o a tratar de hacer un ejercicio académico, que no es la idea hoy, pero vamos a enumerar algunas de las razones con las que estamos más familiarizados, que son seguramente las que más nos ocupan en los siniestros que trabajamos en nuestros respectivos trabajos. Falta de experiencia o conocimiento, bien sea del personal que es responsable de alguna tarea, o falta de familiarización con los procesos, exceso de confianza, que es exactamente lo contrario, cuando la gente siente que maneja tanto las cosas de manera regular, rutinaria, que el exceso de confianza trae consecuencias fatales. Les puedo citar un ejemplo más o menos directo. Mi cuñado, que vive también en Miami, es panadero, trabaja en una panadería muy chévere allá, y tiene un compañero de trabajo que tiene algo así como 30 años trabajando en la industria, es un tipo muy reconocido, tipo que, bueno, chef y tal. Pero el exceso de confianza de trabajar en esto todos los días está ahorita de baja por un incidente que le pudo haber costado la mano. Pues metiendo la masa en una de las, no recuerdo cómo se llama el equipo, pero este equipo recicla masa
de trigo y fue atrapado, fue atrapado por estos dientes que muelen y que amasan y le aplastó los dedos. No hubo fractura, pero le quedaron como el de los cómics, que parece un papelito. Así le quedaron los 4 dedos así, aplastaditos. Bueno, ¿qué fue el incidente? Por fortuna, bueno, está de reposo, no perdió los dedos, etcétera, pero causó un impacto. Ahora mismo ahí están pasando por el problema de falta de un chef de esas calificaciones que pueda sustituirlo, porque este tipo está de baja forzada por el seguro, por el incidente que tuvo, tiene que recuperarse, etcétera. Y además, no fue mayor, gracias a Dios, pero pudo haber perdido la mano fácilmente. A eso me refiero, el exceso de confianza es un elemento que con frecuencia trae implicaciones terribles para la operación y para las personas, para los trabajadores. Así que, además de esto, si la operación es naturalmente riesgosa, por ejemplo, que trabaja con altas presiones, trabaja con altas temperaturas, o trabaja en ambientes hostiles o no necesariamente adecuados al tipo de operación, pues las características del entorno y de la operación misma pueden ser factores determinantes para la ocurrencia de siniestros, cosa que obviamente es parte de las cosas que tenemos que diagnosticar y es para lo cual el equipo de ingeniería de seguros universal ha hecho un trabajo formidable en caracterizar los riesgos con los cuales cuenta en su cartera, en acompañar y en ilustrar y brindar las recomendaciones necesarias para hacer las adaptaciones que sean precisas de manera de mejorar la calidad del riesgo. Finalmente, bueno, como hemos hablado, el mantenimiento y la falta de políticas de prevención son factores que determinan si la pérdida es fácilmente superable o trae consecuencias duraderas. Así que, bueno, esto es solamente para ilustrar nuevamente. ¿Por qué pasan los siniestros? Bueno, la imprudencia, ¿qué más? ¿Qué podemos decir? La curiosidad, la creatividad en exceso, instalaciones no adecuadas, etcétera. De esas 4 fotografías, solo una es mía realmente, que es la primera, pero no sé si la fotografía logra ilustrar, pero el trabajador está sujeto a lo que llaman la línea de vida, que es un arnés, pero el tipo no está sujeto a nada. La línea de vida está conectada a nada, el tipo se cae ahí y lo perdemos, ¿no? Sí, correcto. Pero las otras son, bueno, esto es lo que nos puede llevar a una situación. Pero esto luce simpático, luce curioso y luce cómico. Pero son realidades que observamos en las operaciones a lo largo y ancho del mundo. Es cosas sobre las que es preciso trabajar. A ver, y lo que decía también, los siniestros pueden tener origen diverso, ¿no? Pueden deberse a averías de nuestros equipos, de nuestras maquinarias, rotura de maquinaria. Pueden deberse a robos, son frecuentes los siniestros ocurridos a causa de la irrupción de terceros con intención de robar o de dañar nuestras instalaciones. A causas naturales, terremotos, inundaciones, tan típicas como están sucediendo ahora. En las noticias estaba viendo esta mañana lo grave que ya se ha convertido el tema de las inundaciones en Dallas por las lluvias. Ha llovido intensamente y no para de llover. El suelo tiene un comportamiento también, después de una sequía tan drástica como la que ha tenido el norte de Texas en los últimos meses, porque no ha llovido, entonces el suelo, en los términos más inmediatos, pierde capacidad de absorción del líquido. Se convierte prácticamente en una losa impermeable, con lo cual cuando llegan las lluvias no pueden drenar, no son absorbidas por las primeras capas de la superficie de la Tierra y se acumulan y causan los desastres que estamos observando ahora mismo. Bueno, es lo mismo que pasó, que ha pasado en otros lugares, que pasó en Chile, que pasó en Costa Rica recientemente, que ha pasado en Asia, en Vietnam particularmente hay unas inundaciones terribles, también por falta completa de prevención y de políticas gubernamentales para adecuar la infraestructura. Las ciudades han crecido de manera desmedida, sin planificación, y conforme han venido haciéndose más reiterativas las lluvias y eventos extremos producto de los cambios, de los desajustes climáticos, pues cuando suceden los impactos son mucho más severos. Así, pues daños por agua también, muchas veces vinculados a nuestras instalaciones para el manejo del agua, incendios por razones naturales o por razones como man-made o a causa del hombre, de la misma operación del hombre, para las cuales muchas veces no estamos preparados. Así que, para ir más al campo de la ilustración, he querido seleccionar, o he seleccionado, unos ejemplos.
unos ejemplos sobre, básicamente sobre lo que, reales, ejemplos en los que incluso he trabajado directamente. Por razones de confidencialidad no puedo decir el nombre del asegurado ni la ubicación. En algunos casos incluso puede ser, pueden detectar de qué se trata o más o menos dónde se trata del asunto. Pero lo que quiero mostrar es en nuestra región, definitivamente es en América Latina, con lo cual creo que el ejemplo es meritorio para la reflexión, ¿no? Este primer caso, este primer ejemplo, se trata de un incendio en un almacén de cervezas y bebidas gaseosas, ¿ok? El ambiente en este lugar estaba afectado por protestas civiles de orden político, por solicitudes de segmentos políticos de la sociedad, digamos, reclamos asociados al manejo de elecciones que recientemente habían sucedido, con reclamos sociales, sindicatos, instituciones de gobierno, etcétera, lo cual motivó pues turbas sociales que terminaron impactando a la industria en los principales lugares de donde se acumulan los condominios industriales y de producción de esta región, de este país. De manera que después de un primer, llamémoslo saqueo, que hubo de los bienes en estos almacenes, hubo una segunda ola que no consiguió nada que saquear y tomó la resolución de incendiar las instalaciones. ¿Okay? Por fortuna sí contaban con un adecuado programa de seguros, incluso con cobertura por riesgos políticos, que se ha hecho cada vez de más notoriedad y se comenta mucho más en los mercados. Pero habían también afortunadamente hecho una actualización reciente de las sumas declaradas, de las sumas aseguradas, con lo cual la adecuación el análisis de adecuación resultó en suficiencia, en que las sumas estaban en correspondencia. No hubo impacto o corrección que hacer por temas de infraseguro, pero sí la pérdida fue, bueno, estamos hablando de $1.345.000. En fin, entre el producto almacenado y las instalaciones en sí. El incendio alcanzó por la cantidad de material combustible acumulado, pallets de madera más cantidad de mobiliario, etcétera, la indisponibilidad de un cuerpo de bomberos en la zona que pudiera actuar prontamente. Estaban más bien resolviendo otras situaciones producto del disturbio social y colectivo que había en la región. Con lo cual las deformaciones en la estructura, que es una estructura combinada de acero con hormigón, superaron los niveles de plásticos, con lo cual fue necesario demoler parte de la estructura y reconstruirla. En otras palabras, una situación que pudo haberse contenido si hubieran contado con un sistema de protección con base en agua, por ejemplo, el más recomendado para almacenes, rociadores automáticos. Al no tener rociadores automáticos, prácticamente el incendio duró hasta que consumió todo el material combustible que había ahí. Y la destrucción fue de esta magnitud. Otro asegurado, en este caso también almacenes, pero de materias primas de alimentos, un riesgo un poco más complejo porque se trata de un área donde hay 13 almacenes con distintos tipos de materias primas y de productos para el procesamiento y comercialización de productos alimenticios. Hay desde materia prima como azúcar en masa, azúcar morena, pero toneladas de azúcar, no empaquetada, no envasada, pero a granel, correcto. Además empaques de todo tipo, justamente para el envasado y para la distribución de los productos. Aquí sí se determinó un déficit en el capital declarado. Tenía años que no hacían adecuación de las sumas aseguradas, además de un factor sobre el cual no había control en la póliza, lamentablemente en ese momento, porque no había ninguna referencia al respecto del impacto que pudiera tener el tema de la depreciación de la moneda, lo que llamamos en la tasa de cambio. Había habido una depreciación en la paridad cambiaria entre la moneda local y el dólar, que es la moneda en la cual estaba establecida las sumas declaradas en la póliza y todos los límites de indemnización, que no se actualizó
y el proceso no inflacionario, sino de depreciación de la paridad cambiaria, pues en más de 20 años no hubo nadie que identificara que estaba afectando, y al momento de suceder un siniestro de dimensiones tan grandes que logró afectar, de los 13 galpones, logró afectar 5 de ellos, pérdida total. No había sistema de protección contra incendios, no había brigada local con trabajadores que pudieran haber asistido en la atención. La preparación del mismo personal era caótica, lo demostró la actuación ante la emergencia. Y además la pérdida en términos económicos resultó teniendo una corrección por infraseguro de 40%. Terminó siendo una indemnización neta de 2.4 millones de dólares. Imagínense la pérdida en infraestructura, en edificación, más los contenidos que sufrió el asegurado, sin contar la interrupción de negocio, el impacto que tuvo la interrupción. Otro ejemplo, este más reciente, también aquí en la región, en el Caribe, seguramente saben de qué se trata, es una planta muy grande de fundición de bauxita y de alúmina, que son las materias primas que se preprocesan para poder fundir y hacer llegar al metal aluminio. Como ustedes saben, para la fundición de la bauxita y de la alúmina se necesitan arcos eléctricos gigantescos para poder llegar al producto final. Con lo cual, esta es una planta que tenía básicamente su propia instalación de generación eléctrica combinada, ciclos combinados de generadores, de calderas que generaban vapor. El vapor luego es reutilizado, el vapor residual es reutilizado, el que no es condensado es llevado a otras calderas para generar energía adicional, etc. Tuvieron una pérdida devastadora por mal mantenimiento. Se presume mal mantenimiento y se presume también un agotamiento tremendo de las instalaciones. Las características del sistema de bombas y de circulación de combustible estaba realmente en condiciones deplorables, estaba muy deteriorado. Y las políticas que seguían de mantenimiento para prevenir que una situación así pudiera suceder eran absolutamente inexistentes. Con lo cual el siniestro tomó una fuerza tremenda y no solamente consumió la planta de generación, sino que se proyectó, que logró alcanzar otras instalaciones vecinas, torres de enfriamiento, las calderas en sí mismas y más la subestación eléctrica de potencia, que dicho sea de paso, no solamente en términos nuevamente materiales, sino el impacto financiero o consecuencial fue terrible, porque estos equipos no están a la mano el día que uno los necesita. Son equipos muy grandes que se tienen que poner órdenes de construcción. Están en los catálogos de los fabricantes, están en los catálogos de ABB, de Siemens, de General Electric, pero si me lo ordenas y me pagas un 10% o me pagas un 20%, mando a la fábrica a hacerlo y te lo entrego dentro de 2 años. Esa es la situación con equipos de esa naturaleza, con lo cual lo que debemos hacer es estar preparados, evitar que este tipo de cosas sucedan. Además, un infraseguro tremendo. Ahí mostraba que la pérdida material se calculó en 98 millones de dólares después de la corrección por infraseguro y de 180 millones de interrupción después de la aplicación o de la corrección por infraseguro. Finalmente, otro ejemplo que quería mostrar también por la manera un poco caótica o desordenada en la cual estaba construida esta instalación. Es una instalación subdividida en muchos talleres y espacios de almacenamiento en una región de difícil acceso tanto para los bomberos como para cualquier otra ayuda que necesitaran, con 0 apegos a normativas y a códigos de protección y de instalaciones, y básicamente el propietario de la instalación principal del edificio en general es operador de uno de los almacenes, pero desconocía el tipo de almacenamiento o el tipo de material o de producto que estaban en las otras instalaciones o en los otros espacios ocupados por sus inquilinos. Y además no estaba seguro si la instalación de protección y de detección que tenía estaba operativa o era suficiente para todo el conjunto del edificio. El resultado fue pérdida total en un edificio que terminó entre edificación y contenido, asegurado, mucho de ellos no estaba cubierto por la póliza de seguros, 4.4 millones de dólares más una interrupción de casi 200.000 dólares. En fin, solamente para dar sensibilidad al respecto, ¿no? El siniestro puede ocurrir, aquello que dijo el Chief Security Officer de
de Chernobyl estaba completamente equivocado. Sí hay que preocuparse por algo que potencialmente puede ocurrir. En las jornadas anteriores hacíamos la cita incluso del capitán del Titanic, que él decía que no hay manera de que este barco se hunda. En todos mis años de experiencia, nunca he tenido una experiencia, un evento que sea capaz de lamentar. Bueno, en su último viaje tuvo uno. Es decir, es mejor estar preparado. ¿Cómo se originan los incendios? Bueno, los incendios, para hablar solamente como los ejemplos que acabo de dar, siniestros que ocurren y pueden ser catastróficos, pueden ser capaces de causar una interrupción tremenda en nuestras actividades. Pues la avería eléctrica lleva un poco la delantera. Es muy frecuente que la mala instalación eléctrica o las malas políticas o no adecuación a los códigos de instalación y de protección de instalaciones eléctricas sean responsables de la ocurrencia de siniestros que terminan siendo devastadores. Trabajos en caliente, que esto habla de las políticas implementadas para la operación de nuestros trabajadores y de los procesos en los que están involucrados. Superficies calientes, radiación, piromanía, exposición a riesgos exteriores, etc. Incluso los naturales son capaces de causar incendios para los cuales deberíamos estar preparados. Así que, si vamos entonces con base en esta experiencia y caemos en el campo de la prevención, pues resulta definitivamente relevante mencionar que los expertos insisten en que la implementación de medidas de prevención y acciones para mitigar el impacto de los riesgos es una decisión intrínseca de nuestra operación, al menos debe serlo. Las coberturas de seguro convergen con las principales áreas de operación de los seguros. Nos estamos refiriendo a los seguros de daño directo o los seguros de la propiedad en sí, los seguros de la pérdida consecuencial que el daño cubierto pueda generar y la responsabilidad civil, el seguro que nos ampara ante el daño que pueda nuestra operación o nuestro incidente causar en un tercero. Esto nos lleva entonces a definir lineamientos de acción. Me refiero a lineamientos de acción, a establecer instalaciones seguras mediante la aplicación de normas, mediante seguir códigos, referencias, normativas nacionales e internacionales, ser proactivos en materia de implementación de mejores procesos, control y dominio de las implicaciones de los procesos productivos, identificar a nuestro staff, a nuestro equipo, a nuestros trabajadores con la empresa, capacitarlos y hacerlos entender que la operación segura es garantía de que ellos van a conservar su trabajo y van a conservar sus vidas muchas veces. Y los lineamientos de acción por parte de la alta gerencia deben migrar, deben transcurrir a lo largo de la empresa, a lo largo de toda la estructura, de toda la organización, para evitar que los siniestros ocurran, o por lo menos para estar preparados ante la ocurrencia de ellos cuando es inevitable. Así, pues, podemos pasar por la prevención que tiene medidas pasivas y activas. Es como, por ejemplo, los códigos de protección contra incendio que nos definen medidas activas y pasivas para estar preparados y para estar mejor acondicionados ante la ocurrencia de eventos. Son medidas destinadas a evitar o dificultar la ocurrencia de siniestros y a conseguir que si el evento finalmente se produce, sus consecuencias sean las mínimas posibles. Entonces estamos hablando de medidas en las cuales tenemos que adaptar nuestras instalaciones, son las que llamamos pasivas, o las activas en aquellas en las que nuestro equipo o nuestros instrumentos o nuestros sistemas son capaces de actuar de manera garantizando el menor impacto posible de los eventos. A ver, aquí esta cadena la usamos en nuestros entrenamientos, en nuestras capacitaciones para formar equipos de prevención, equipos de ingenieros prevencionistas que acompañan a los asegurados en la identificación y calificación de los riesgos. Y básicamente es una cadena que va desde aquellas medidas que tiene la menor relación costo-beneficio y en consecuencia es la que realmente tiene menor dificultad para su implementación. Entonces, si nos vamos a ese extremo, estamos en los sistemas regresivos o políticas regresivas de mantenimiento, ¿no? Es aquella en la que no se realiza mantenimiento alguno. Dale, opéralo, hazlo funcionar hasta que ella saque la mano, ¿ok? Luego pasamos a los reactivos, a los preventivos, predictivos, proactivos y finalmente lo que llamamos estado del arte o world class, que nos lleva, y la siguiente gráfica yo creo que voy a tratar de ser un poco más ilustrativo porque toca el elemento económico, el elemento financiero,
A ver, es una decisión de la empresa, es una decisión del asegurado o de la operación de cualquier industria. ¿Dónde nos ubicamos? Nos ubicamos en el espectro preventivo, en el predictivo. La decisión definitivamente tiene que ser vinculada al rendimiento que esto pueda tener en temas económicos, ¿ok? Porque puede ser que dependiendo de la naturaleza de nuestro equipamiento, yo lo que decida es ser preventivo y reparar periódicamente aunque no haya siniestro. Parar la planta, intervenir, tener una parada programada, un programa de paradas programadas y continuar operando, continuar trabajando. O puede ser predictivo, solo reparo cuando detecto que la avería está en proceso de ocurrir, pero para ello debo hacer una inversión en detección temprana, en equipamientos de monitoreo, etc. ¿Eso me permite tener interrupciones? Sí, pero son interrupciones mucho más breves. Entonces hay que considerar el balance. Invertir en equipos de detección, en equipos de identificación y monitoreo, frente a tener interrupciones de producción mucho más breves, lo cual repercute en un mejor índice de operatividad y de ventas. En fin, es una decisión que tenemos que tomar y yo creo que estas son las curvas con las que podemos ilustrarlo, ¿no? La curva en la izquierda es el comportamiento natural de cualquier sistema o conjunto de maquinaria. El de la izquierda, la curva descendente, es la que refiere a la escala vertical de la izquierda que señala condición del equipo. Es normal que un equipo pues tiene su mejor condición, su mejor desempeño al comienzo de su vida y conforme va pasando el tiempo y la operación y las horas de operación, él va teniendo una curva descendente en cuanto a las condiciones naturales de su desempeño. ¿Okay? Empieza a hacerse cada día más riesgoso. Es como la estadística. Es más probable que ocurra un evento conforme pasa el tiempo, porque se va agotando naturalmente. En cambio, la otra curva es la que nos habla de los costos de reparación. Si bien al comienzo de la operación el equipo es más confiable, los costos eventuales asociados a una intervención producto de una falla son menores. Están asociados a reemplazar pequeños componentes, sellos, empaquetaduras, hacer una recalibración, etc. No necesariamente intervenciones profundas que impliquen incluso incurrir en costos más grandes. Entonces, si nos vamos a la otra curva, la curva de la derecha, o al conjunto de curvas de la derecha, vamos a tratar de identificar, fíjense, la curva descendente que va de izquierda a derecha refiere a la inversión en costos de prevención. Y la curva ascendente son los costos de reparación. ¿Okay? Hemos definido 3 áreas. Estas 3 áreas están vinculadas con los 3 de los eslabones que están en la lámina anterior. Solamente para ilustrar 3 que son críticos a la hora de tomar decisiones de cuál medida implementar. En la primera área estamos en el mantenimiento preventivo. Y el mantenimiento preventivo, dicho sea de paso, la curva que parece una U es la suma de las 2 anteriores. Por eso tiene ese comportamiento. Entonces, si estamos en el segmento preventivo, donde nuestros costos son altos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que hacer paradas, aunque no haya evento, y esas paradas no solamente tienen el costo asociado directo a la intervención del equipo, sino la consecuencia que tiene en la generación del producto que mercadeamos, sumado a los costes de reparación, que hemos dicho que en esos casos suelen ser bajos porque no hay una inversión importante en materia de detección temprana de la avería. Nuestra política no es detectarla, es intervenir el equipo antes de que algo suceda. Y si nos vamos al otro extremo, que es el mantenimiento correctivo, tenemos lo inverso. Estamos gastando mucha plata cada vez que sucede un evento. Cada vez que sucede un evento, las averías, las fallas suelen ser más graves, con lo cual básicamente tenemos la misma respuesta. En la franja de la izquierda y la franja de la derecha, si hacemos la sumatoria de los 2 gastos, dependiendo del enfoque, vamos a tener un gasto muy alto. ¿Dónde está el gasto mejor acotado? El que está en la franja del medio, en el mantenimiento predictivo, que es donde tenemos la mejor combinación entre hacer paradas para corregir situaciones, pero esas paradas, hacerlas cuando identificamos que potencialmente pueden suceder, porque conocemos nuestro equipo, porque lo estamos monitoreando y porque hemos invertido, que es una inversión muy confiable y muy rentable en mediano y largo plazo, en tecnología para identificar el funcionamiento de nuestra maquinaria y de nuestros sistemas. Esto opera para maquinaria de toda naturaleza, rotativa, de generación, etcétera, e incluso para sistemas informáticos y sistemas de generación eléctrica. Entonces, ¿cómo tratamos de llegar a esa franja combinada? Nuestra recomendación,
con tecnología, con procedimientos y con tecnología. Vamos a dar un par de ejemplos. La tecnología aplicada a la prevención, uno de los ejemplos que probablemente todos hemos conocido y estamos familiarizados, es la termografía infrarroja. Consiste en la detección de energía radiante que permite identificar el comportamiento, eso es lo que dice la teoría, o la literatura, principalmente en sistemas electromecánicos. La verdad es que la utilidad de la termografía va mucho más allá. Y hay foros de discusión interesantísimos que cada día muestran más ejemplos de la funcionalidad de la inspección periódica termográfica. No interviene el equipo, puede ser evaluado sin que los equipos sean detenidos, te da una información relevante y no solamente cuando se trata de equipo rotatorio o equipo eléctrico. Por ejemplo, el ejemplo del edificio que ven abajo es un edificio, no es una maquinaria, pero con base en la termografía se detectaron esas filtraciones que habían en la losa superior que se ve como color naranja. Esas manchas amarillas son filtraciones que de otro modo, no, cuando se detectaran, es porque ya habían dañado la losa, porque habían dañado probablemente la varilla, porque las consecuencias, corregir los daños serían terriblemente costosos. Esto se identifica fácilmente con la termografía. La pérdida de espesor de tuberías o de tanques con termografía, no necesariamente equipos eléctricos. Otro ejemplo, el ultrasonido. El ultrasonido es muy útil, no tienes que detener la maquinaria para evaluar si está funcionando, si está vibrando correctamente, si la señal de vibración es correcta, o incluso para determinar el caudal en las tuberías en plantas de proceso, bien sea de líquido, cualquier tipo, agua, gas, petróleo, aceite, para detectar también el espesor en tanques de almacenamiento, etc. No es invasiva, no interviene en el equipo, o por lo menos no demanda que el equipo tenga que parar para ser evaluado. Y la respuesta es absolutamente válida, confiable. Como estas hay muchas otras tecnologías sobre las que se puede hablar. A ver, seguimos hablando sobre la prevención y vamos de nuevo al campo particular de los incendios. Las acciones que pueden ejercerse en corto plazo son parte no de la implementación tecnológica, sino de la política que debemos que fácilmente implementar. Fácilmente podemos incorporar en la dinámica de nuestra operación. Hablamos de señalización, mejorar la señalización, el almacenamiento, clasificarlo, hacerlo en conformidad con la normativa que implica el tipo de instalación, el tipo de estructura sobre los cuales apoyar la mercancía, materias primas, dependiendo de su naturaleza, clasificación de áreas, orden y limpieza, mantenimiento e inspecciones periódicas de seguridad. Todo esto, en mi opinión, está englobado debe ser parte de una sola política coherente y de hecho asociada al involucramiento directo de los trabajadores que coexisten en una instalación de almacenamiento. De otro modo, la garantía de que funcione está comprometida. Así, las acciones que pueden implementarse en mediano plazo sí van un poco más a la inversión, como es el entrenamiento y familiarización, instalación de equipos necesarios para la actuación temprana en caso de incendios y la definición de políticas de actuación, de evacuación, de clasificación, etcétera, en caso de ocurrencia de eventos. Conformar brigadas que estén no solamente preparadas, sino equipadas, entra, yo diría que en este segmento del mediano plazo para la prevención. Y en largo plazo, instalar sistemas mucho más complejos para los cuales es recomendable asistirse con ingenieros, con especialistas, con técnicos expertos que puedan hacer el mejor diseño a las características de nuestra planta, de nuestra instalación. Y ahí entra la reina de los sistemas de protección, los rociadores automáticos contra incendios, como esto que tenemos acá. La red de rociadores es el elemento clave, es el elemento fundamental para garantizar la extinción de los siniestros en la mayoría de los eventos. Fíjense la siguiente estadística, ¿no? Quiero pasar esta estadística. El número de rociadores necesarios para controlar un incendio conforme a las estadísticas, creo que aquí se evaluaron más de 500 eventos entre varios aseguradores en América Latina y el Caribe. Y en el 73% de los casos solo se necesitaron entre 1 y 9 rociadores para extinguir completamente el incendio. ¿Cuál es la moraleja inmediata al decir que en el 73% de los casos entre 1 y 9 rociadores fueron necesarios? Pues la verdad es que el siniestro no se propagó, el incendio quedó confinado, porque solamente fue necesario entre 1 y 9 para poder controlarlo y extinguirlo. Es decir, esa imagen
ficticia de las películas en las cuales al activarse un rociador se activan todos los del edificio, no es cierta. Estos equipos funcionan de manera selectiva y son muy eficientes en la contención de los siniestros, especialmente cuando nos referimos a plantas con naves industriales o de almacenamiento. La calidad de la eficiencia y, en consecuencia, la rentabilidad de una inversión en sistemas de rociadores es absoluta, con lo cual, altamente recomendable. Así que, básicamente, para cerrar la reflexión y para nuevamente agradecer la invitación a Seguros Universal, lo que quería hacer es, queríamos ser un poco dramáticos con la imagen, pero para que el mensaje fuera contundente. Por favor, no dejemos que este tipo de cosas suceda. Que esta fotografía no sea un escenario de nuestras instalaciones, de nuestros clientes, de nuestras operaciones. Una adecuada protección por rociadoras automáticas hubiese podido ayudar a esta empresa a continuar con su actividad. Bueno, yo creo que sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que ha sido muy, muy productivo. Sí, hay unas preguntas que han salido, pero por respeto al tiempo, de nuevo, nos vamos a comprometer a responder esas preguntas. Son muchas preguntas muy interesantes para ti, José Miguel. Y de aquí al viernes lo van a recibir en sus correos electrónicos. Aprovechar para agradecer en nombre de Seguros Universal su presencia, su puntualidad, el compromiso que tienen de participar en estos espacios, a todo el equipo de Riesgos Generales y Vida, el área técnica. Gracias por esta iniciativa que sin duda va avanzando y generando una cultura de lo que es la promoción de las buenas prácticas en la gestión de riesgo. José Miguel, Timote, Jean, gracias por sus conocimientos. Yo creo que nos vamos todos con la cabeza llena de información y sobre todo con el ánimo de comenzar a hacer esas buenas prácticas. Que tengan una feliz jornada.